Lo primero que vas a hacer es tomar una porción de porcelana y teñirla de un tono café, que te quede así como estás viendo, un cafecito claro. Luego la amasas bien para que no te vayan a quedar cicatrices a la hora de formar una bolita. Vamos a hacer un osito y vamos a empezar por la cabeza. Amasas bien. Luego de esto vas a hacer un círculo. Así es el movimiento. Puedes hacerlo con las palmas de tus manos o con el piso de silicón, pero ese es el movimiento. Y luego aceleras y lo haces más rápido hasta que te quede una bolita. Debe quedarte sin ninguna cicatriz. Listo, tenemos la bolita y aplastas un poquito nada más, un poquito con la yema de tu dedo. Luego con la herramienta gruesa vas a señalar un poco más abajo de la mitad, allí, que es el lugar donde van a ir los ojitos, y haces presión con esta herramienta. Presionas un poco más para dejar una huella en donde van a estar los ojitos. Luego arrastramos un poquito de masa de la parte de arriba de la frente. Esto lo hacemos para que no nos quede una frente tan bultosa. Entonces le vamos a dar forma a esa frentecita. Luego le vamos a dar una formita a los cachetitos en la parte de abajo. Hacemos plana esa parte de abajo, esa es donde va a ir ubicado el cuello. Entonces tratamos de aplanarla con nuestras yemas de los dedos. Hacemos un poquito más chata la cabecita para que no nos quede tan redonda, sino más bien ovaladita. Y le damos forma. Tomamos el bolillo más pequeño, pero vamos a utilizar la bolita más grandecita y vamos a marcar en donde van a estar ubicados los ojitos. Te recomiendo que los hagas separados, no tan unidos. Cuando los ojitos de un oso están un poco separados y más abajo de la mitad, le da más dulzura. Luego de marcar los ojitos, el lugar donde van a estar los ojitos, suavizamos las expresiones. Con el bolillo mismo hacemos este movimiento para suavizar expresiones. Luego tomamos una pequeña porción de porcelana en color beige, la amasamos bien y le damos una forma circular. Luego la achatamos con nuestro dedo y tratamos de ovalarla un poco, todo con nuestra yema de los dedos. Le mojamos la parte de abajo y le pegamos abajo de los ojitos. Esa va a ser la trompita del oso. Si es necesario, damos un poco de forma en la parte de abajo con nuestra herramienta gruesa. Una vez que ya tienes ubicada la boquita, con el mismo bolillo, pero esta vez con la bolita más fina, estoy usando el bolillo pequeño, con la bolita más fina, hundes un poco más del círculo donde marcaste la parte de abajo. Y lo haces un poco más profundo porque allí es donde van a ir las bolitas negras de los ojos. Ya. Recuerda que marcamos un círculo con la bolita grande del bolillo y lo suavizamos. Ahora con la bolita pequeña marcamos al final del círculo, cerca de la ubicación de la boca,
marcamos el ojo. Luego de esto marcas la nariz tal como estoy haciendo allí, con movimientos de izquierda a derecha para que quede una nariz ovaladita. Entonces ya tienes la huella de los ojos y la huella de la nariz. Ahora con la herramienta fina marcas el centro de la boquita. Solamente hundes. Una vez que hundes la parte de arriba, en la parte de abajo hundes, pero hacia los lados, para que quede marcada la boquita. Ahí te lo pongo más cerca. Hundes. Nada más eso. Ahí queda marcada la boquita. Luego con la herramienta fina vamos a hacer como un huequito, a darle un poquito más de profundidad a la boca del oso, y luego con el bolillo, el huequito más fino, le damos más forma todavía. Bien, seguimos dando forma si es necesario. Una vez que hayas hecho esto, cierras un poquito más la boquita y mira cómo te quedan todas las facciones mejor marcadas. Con la herramienta gruesa marcas un poquito más el inicio de las boquitas, de un lado, del otro. Esto es para darle más forma a la parte de abajo de la boquita del oso. Si ves que es necesario, vuelves a marcar la nariz. Recuerda que te va a quedar un poquito ovalada, así que haces ese movimiento para que te quede ovalada. Bien, así nos ha quedado. Ahora vamos a trabajar con la naricita y los ojitos. Tomas una porción muy pequeña de porcelana en color negro. Haces una bolita con la yema de tus dedos, la ovalas un poquito, la humedeces, no olvides eso, humedeces solamente la parte de abajo donde vas a pegar y la introduces en la huella de la nariz. Tomas otra porción de porcelana negra, pero esta vez haces así una bolita bien chiquita, que estas son para los ojitos del oso. Ahí está la una, hacemos la otra. Debes fijarte que queden iguales. En este caso una me quedó un poquito más pequeña que la otra y saqué un poquito de la una para ponérsela a la otra. Deben quedar iguales. Mojas un poquito la parte de abajo y lo introduces en la bolita pequeña que marcamos. Esta bolita quedó muy cerca del inicio de la trompita del oso. Y como noté que el ojito me quedó muy grande con relación al tamaño del orificio que marcamos para el ojo, tuve que sacar otro poquito y hacer bolitas más pequeñas. Siempre des en cuenta que las bolitas del ojo deben ser de acuerdo al tamaño del orificio que hemos marcado.
Con el bolillito pequeño, la bolita pequeña, hundes un poquito más el ojito del oso. Con la herramienta gruesa ahora vamos a marcar el lugar donde van a ir las orejitas. Siempre deben hacerlas en dirección al ojo, allí, y no tan atrás de la cabeza. Debe ser de la mitad un poquito más adelante. Con la manipulación, a veces ciertas partes suelen deformarse un poquito. Siempre deben fijarse en eso para volverle a dar forma. En este caso, pues me pasó con la boquita. Seguramente a lo que marqué el lugar de las orejitas, involuntariamente deformé un poco la boca. Por esa razón he vuelto a marcarla, a darle un poquito más de forma. Ahora hacemos las orejitas, 2 bolitas del color café. Asimismo deben quedar iguales. Tomamos el bolillo pequeño, pero vamos a usar la bolita más gruesa. A la bolita la achatamos un poco, a la bolita de la oreja, la achatamos un poco y marcamos la huella redonda. Achatamos y marcamos huella. Y con la yema de los dedos formamos una puntita. Humedecemos e introducimos la puntita de la oreja en el orificio que hemos marcado. Y nos fijamos que todo nos quede igual. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar con el cuerpito del oso. Tomamos una porción del tono café, amasamos bien y vamos a formar una bolita, pero esta no debe ser demasiado grande, debe ser casi del mismo tamaño de la cabecita del oso. Ahí me di cuenta que estaba muy grande, por eso le saqué un poquito de masa. Creo que este tamaño es el correcto. Ahora vamos a empezar a dar forma de gota. La parte más fina
y más alargada es el lugar donde va a ir la cabeza. Todo esto lo hacemos solo con la yema de los dedos. Ahora puedes tomar un palillo de dientes o un pedazo de alambre, un alambre que debe ser duro. Cualquiera de los dos te sirve, pero cuando son figuras pequeñas yo prefiero trabajar con el palillo de dientes. El palillo de dientes, por ser madera, se adhiere mejor a la porcelana, basta con humedecerlo nada más. Sin embargo, si vas a introducir un alambre, ahí sí debes usar goma, una goma de buena calidad, la misma con la que haces la porcelana, para que pueda pegar bien. Tomamos la pinza de bisutería y con la parte plana que viene con un filo, cortamos el excedente. Pegamos la cabecita del oso, la humedecemos en la parte de abajo y nos fijamos de pegarla en el centro. De arriba a abajo, de izquierda a derecha, medimos el centro. Allí introducimos el palillo de dientes junto con el cuerpo. Ahora vamos a formar las patitas del oso. Con un poco de porcelana café la amasamos bien y empezamos a dar forma. En este caso buscamos una forma cilíndrica. Podemos hacerlo con nuestras palmas de las manos o sobre el tapete de silicón, pero debe ser forma cilíndrica. Le damos forma. Una vez que ya está, pues la cortamos por la mitad con nuestra regla metálica. Y con la herramienta fina borramos las huellitas que nos ha quedado, perdón. Le damos forma. Seguimos dándole forma y nos aseguramos de que ambas estén iguales. Y con nuestra herramienta fina partimos un poquito más abajo de la mitad. Allí marcamos una huellita, hundiendo un poco. Ese va a ser el piecito del osito. Entonces le damos formita de piecito. Y hacemos lo mismo con el otro pie.
Una vez que ya está listo, mojamos y pegamos en el osito. Una vez que ya está pegado, con nuestra herramienta fina marcamos 2 rayitas, simulando los deditos del oso. Y en la parte de abajo del pie buscamos una formita plana con nuestra herramienta fina. Ahora vamos a formar los bracitos del oso. Con un poco de porcelana fría en color café, vamos a buscar una forma cilíndrica, pero en esta ocasión debe ser más fina. Medimos en el osito. El brazo no debe ser más abajo de la cintura del oso. Entonces lo medimos y cortamos solo el pedacito que nos va a servir para brazo. Con la yema de los dedos borramos la huella que nos quedó de lo que cortamos. Y con la herramienta fina marcamos 2 rayitas también. Una vez que tengamos ya los 2 bracitos listos, mojamos la parte de abajo y la pegamos en el oso. La parte de arriba del bracito debemos hacerla más chatita. Una vez que está pegado, pues damos más forma en la parte de arriba del brazo con nuestra herramienta fina. Pegamos el otro brazo y si vemos que es necesario, seguimos dando forma con nuestra herramienta fina. Aplastamos un poquito más con la yema de nuestros dedos la parte de arriba. Esta parte de arriba no debe quedarnos tan bultosas. La parte de abajo del bracito, esa sí debe tener un poquito más de volumen. Tomamos pintura acrílica negra
un pincel triple cero y siempre debemos mojar la puntita del pincel. A veces las cerdas como que se abren un poco y eso puede causar que la ceja no quede bien marcada, pues. Entonces siempre la mojamos un poquito antes de pintar la ceja del osito. Tomamos solamente con la puntita un poquito de acrílico negro y marcamos una ceja cortita y ligeramente curveada. Ahora trabajamos con las tizas pastel, un pincel redondo y vamos a darle más color a la boquita del oso. Trabajamos con el tono café oscuro. Le damos color en el centro de la boquita, pero también en los lados, como en los cachetitos. Luego tomamos un pincel más fino, que puede ser el mismo triple cero, no hay problema. Y vamos a trabajar con el color negro. A estas tizas es necesario descascararlas un poquito. De lo contrario no coge el color en el pincel. Con ese polvito es con el que podemos trabajar. Y vamos a ponerle color en la rayita de la boquita. Allí, solo en el centro. También le vamos a dar color al orificio de las orejitas. Como ven, aquí ya tomé el pincel triple cero y con ese es el con el que estoy trabajando. No lo tomé al principio porque aún estaba un poquito húmedo, de lo que tuve que mojarlo para pintar las cejas. Ustedes deben esperar que se seque bien para poderlo utilizar con el polvito de las tizas. Hemos terminado. Puedes dejarlo allí o puedes darle más utilidad al osito y convertirlo en un llavero. Con la pinza de la bisutería tomamos un alambre. Este es un alambre duro y vamos a formar una argollita con las puntas de la pinza. Lo ubicamos así, lo sujetamos bien y con la yema de los dedos empujamos y vamos dando la forma de argolla. Pues vamos a buscar la forma de una argolla tal como estás viendo en el video y nos queda así. Ahora vamos a cerrarla un poquito más. Ya con la parte más fina de la pinza doblo un poco más la argolla para que quede completamente cerrada. Como quedó media chuequita, si ves, ahora con la fisurita que tiene la pinza, aquí tiene una fisurita pequeña, si notan. Con esa voy a trabajar para enderezar la argollita. Esta es la forma en cómo deben sujetar la argollita. Y como si notan que está inclinada hacia la izquierda la bolita, yo tengo que llevarla hacia la derecha para que quede más centrada. ¿Sí ven? Ahí ya nos quedó centro a centro. Ahora en la parte de abajo vamos a hacer dos curvitas. Me gusta hacerlo así porque esto me va a ayudar a que de pronto no se vaya a salir el alambre. Ya cuando esté hecho el llavero, esté listo, se nos vaya a salir. Entonces solo por precaución me gusta darle esta curvita para que quede más seguro.
Ponemos goma e introducimos en todo el centro del osito. Todo eso. Solamente debe quedarnos la argollita afuera. Existen dos tipos de argollas para llaveros. Esta que es más económica y la de acá que es de acero inoxidable. Me gusta trabajar más con esta. Entonces, ¿qué hacemos? Esta argollita tenemos que abrirla para poder prender el oso allí. Entonces, con las puntas de la pinza abrimos así. Y para asegurarme de que a lo que yo ya pongo el osito nunca se me vaya a salir, lo que yo hago es empujar un poco hacia las puntas de esta argolla en lados diferentes, la una hacia atrás y la otra con la ayuda de la pinza hacia adelante. Esto me ayudará para que cierre bien. Si hay un exceso de goma, deben limpiarlo. Ahora sí, introducimos el osito y vamos a cerrar bien. Como en esta argolla están una punta hacia allá y la otra hacia acá, pues aquí sí podemos cruzar bien las puntas para que quede bien cerrado. ¿Sí ven? Si están bien cerradas y cruzadas, pues es imposible que el llaverito se nos vaya a caer. Ahora esperamos que seque bien para poder rociar barniz. Esto se llama barniz iluminador o pintura en spray o laca. Esta es transparente y lo sabemos porque la tapita viene así, transparente. Es importante que rociemos con este spray nuestras artesanías de porcelana porque la protege de la humedad. Esta es la transparente mate y la tapita pues también viene así, opaca. Es otra marca, pero tiene el mismo efecto, solo que sin brillo y también protege de la humedad. Ponemos el muñeco a una distancia de unos 20 centímetros. A esa distancia rociamos el spray. Tampoco debemos cargar demasiado spray. No es necesario que rociemos mucho rato. Basta con 1 o 2 veces suficiente, no más. Bien, hemos terminado esta parte de la clase. Muchísimas gracias.